Con este monto podés vivir tranquilamente del plazo fijo de por vida inclusive. Ahora, hay muchos videos que hablan hoy en día sobre el plazo fijo, pero hay maneras en las que nosotros podemos aprovecharnos de él para tratar de obtener obviamente las mayores rentabilidades. Posiblemente si vos ya invertís esto lo conozcas y es la fórmula de interés compuesto, ¿sí? Ahora, no significa que sea la única forma de obtener ganancias y algo que muchas veces se dice es no, el plazo fijo no sirve para nada. Hay otras personas que lo único que conocen es el plazo fijo, entonces la idea hoy es ver un tema un poquito más realista, ¿sí? Desde un punto de vista con números y no solamente a la subjetividad u opinión de cada uno. Hay muchos inversores que solamente repiten, y esto no se da solamente en las inversiones, pasa en prácticamente cualquier campo de la vida, pero es algo que nosotros acá en Inverar no queremos. No queremos que vos simplemente repitas lo que nosotros decimos, sino que queremos educar, queremos enseñar y que vos aprendas por vos mismo a tomar tus propias decisiones y no guiarte simplemente porque alguien te diga comprar o vender, sino aprender vos y, como te digo, tomar tus decisiones. En base a esto, todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a mostrar en el video de hoy, absolutamente todo está respaldado con datos, con números, y son todos números reales que podés encontrar vos mismo en internet. Siempre se habla del interés real negativo. Si recién estás empezando en el mundo de las inversiones, tal vez no conozcas el término, pero básicamente significa lo siguiente. Imagínate que vos como inversor decís, ok, yo tengo, por ejemplo, 1000 pesos. Los pongo en el plazo fijo, me genera 100 pesos de ganancia. Ahora tengo 1100 pesos. Pero en ese periodo en el que el plazo fijo te generó esa ganancia, obviamente estos números son de ejemplo, imaginemos que la inflación subió un 20%. Entonces, la inflación, vos para compensar ese valor, de 1000 pesos que tenías, ahora tendrías que tener 1200. Pero, como dijimos antes, en este ejemplo solamente te daban 1100 en total. Por ende, terminabas teniendo más cantidad de pesos, pero esos pesos equivalían a una menor cantidad, o sea, perdiste poder adquisitivo. Eso básicamente es el interés real negativo, o sea que la inflación supera el rendimiento del plazo fijo. Y como te digo, muchas personas dicen, no, el plazo fijo no sirve, la inflación es más grande, no sirve, no sirve, no sirve. Hay otras personas que dicen que sí sirve, entonces muchas veces a uno le va a generar la duda. Por eso la idea de este video es resolver todas esas dudas. Bien, ya estamos en las pantallas y acá, como podés ver, estamos en un Excel muy sencillito, que nos dice el año en el que nosotros vamos a estar evaluando. Tenemos 2018 hasta el año actual. Luego tenemos la TNA. TNA es la tasa nominal anual. ¿Qué significa esto? Es básicamente el interés que nos daría el plazo fijo si lo hiciéramos de acá a 365 días, o sea, a un año. Ahora, muchas veces, y como probablemente vos lo sepas, el plazo fijo se suele hacer de acá a un mes y no a un año. Por ende, muchos inversores lo que deciden es hacer una inversión de plazo fijo de acá a un mes y luego tanto el monto inicial que invirtieron como las ganancias que obtuvieron de ese plazo fijo lo vuelven todo a reinvertir al mes siguiente y así van sumando las ganancias, es decir, hacen interés compuesto. Pero ahora nosotros eso mismo lo podríamos calcular sin necesidad de hacer los plazos fijos. O sea, calculamos la TEA, la tasa efectiva anual. De esta forma nosotros vamos a saber exactamente, o bueno, un valor estimado, porque obviamente las tasas del plazo fijo pueden variar y de hecho lo hacen, pero obtendríamos qué pasaría si con el interés que está dando actualmente el plazo fijo lo hiciéramos con interés compuesto de acá a un año. Entonces, como puedes ver en pantalla, tenemos la TNA de cada uno de los años y al lado la TEA de nuevo, ¿sí? De cada uno de los años. Estos valores los puedes encontrar todos en internet, es decir, cuánto era la TNA en el 2018, y si vos querés calcular lo mismo de la TEA, eso lo puedes hacer vos de una manera muy sencilla. Esta manera es tan sencilla como escribir calculadora de TEA, o sea, calculadora de tasa efectiva anual. El primer resultado que te sale, le haces clic y acá vas a ir cargando los datos que vos vayas teniendo. Por ejemplo, la tasa nominal anual, vamos a ver la del 2018, era de 35%. Entonces acá cargamos 35%, lo dejamos porque esto es mensual, o sea, que iríamos haciendo interés compuesto cada mes y al final, bueno, la cantidad de veces en el año, que en este caso son 12 porque son 12 meses que tiene el año. Así que le damos calcular y vas a ver que nos dice 41.19 como tasa efectiva anual. Y si volvemos al Excel vamos a ver que tenemos 41.2, 41.19, 41.20, obviamente estamos redondeando. O sea que acá tenemos cada uno de los valores que nos fueron dando año con año. Luego, a la derecha vemos que tenemos otro recuadro y en este caso tenemos la fecha, ¿sí? Que básicamente sería el primero del año X, en este caso el primero de enero del 2018, primero de enero del 2019 y así. Lo que tenemos aquí es simplemente un ejemplo de lo que hubiera ocurrido, ¿ok?
Un dato muy importante, porque en este Excel hay algunos datos que siempre traté de hacerlos que favorezcan al plazo fijo, vamos a entender bien el porqué de esto. Imagínate lo siguiente, jugamos un partido de fútbol y vos jugás con tu equipo y yo juego con, no sé, Messi y sus compañeros. Ahora, si vos me ganás, significa que básicamente yo soy malísimo, pues estoy jugando con jugadores increíbles y así todo pierdo. Entonces, en este caso vamos a hacer lo mismo con el plazo fijo. Le vamos a poner a Messi y a su equipo para decir, ok, si el plazo fijo así todo no sirve, no hay ninguna forma de que sirva. O sea, lo vamos a tratar de beneficiar siempre que se pueda. Por ende, en este caso, como podés ver, lo que estoy haciendo acá es elegir la TNA más alta de cada año. No estoy eligiendo el promedio porque generalmente estas tasas varían. Como podés ver, la del 2022 está en 75% y esto hace unos meses no era así. O sea que estamos siempre beneficiando al plazo fijo. Aún así, vamos a ver si sirve o no. Luego, como te decía, en la parte de la derecha tenemos, en enero del 2018 vamos a imaginar que invertimos un capital de 1 millón de pesos. O sea, supongamos que en ese momento vos tenías este capital, 1 millón de pesos. Lo ponías a hacer interés compuesto en el plazo fijo, o sea, lo ponías a hacer plazo fijo a la tasa nominal anual del 35% el primer mes, luego las ganancias más el capital inicial lo volvías a invertir y así cada mes, desde enero del 2018 hasta enero del 2019, o sea, un año. En ese sentido tendrías el capital acumulado, como lo puedes ver acá a la derecha, sería de 1.412.000 pesos. Ahora, esto lo vamos a repetir año tras año y siempre reinvertimos la ganancia y reinvertimos la ganancia. Todo esto es interés compuesto mensual y anual inclusive. Todo con los valores del plazo fijo de lo que iba rindiendo cada año, ¿ok? Por ende, con todos estos cálculos llegamos a enero del 2023. O sea, bueno, ahora dentro de unos meses, estamos en septiembre al momento de estar grabando este video. Entonces teníamos 1 millón en el 2018 y en el 2023 ya tendríamos 10 millones de pesos. O sea, un interés, digamos, habríamos acumulado un 1000%, o sea, un cero más básicamente. Ok, hasta ahí estamos bien. Pero vamos ahora al paso número 2. ¿Qué le vamos a incluir en este paso? Los datos de la inflación de cada uno de los años. ¿Por qué? Porque como te decía, muchas veces se habla del interés real negativo. ¿Y por qué le sumamos la inflación en este caso? Básicamente por lo siguiente. Como te decía antes, se habla mucho de, bueno, este interés real negativo que siempre se menciona, que es más grande la inflación que el interés. Entonces la idea acá es ver, ¿realmente es la inflación más grande siempre, a veces, nunca? Entonces vamos a tratar de ver esto paso por paso con la inflación de cada año, de nuevo, desde el 2018 hasta ahora. Acá otra aclaración importante. Nosotros tenemos los datos de inflación del 2018, del 2019, del 2020, del 2021, pero no tenemos la del 2022 cerrada, obviamente, porque todavía no terminó el año 2022. Por ende, lo que vamos a hacer va a ser simplemente agarrar la inflación acumulada que tenemos este año, que no es lo mismo que la interanual, o sea, no estamos agarrando desde hoy 12 meses hacia atrás, o sea, 12 meses, un año. No, lo que estamos haciendo es desde enero de este año hasta hoy. Como te digo, siempre para tratar de beneficiar al plazo fijo, pero obviamente los datos de este año, al no estar completos, no los podemos tomar demasiado reales. Pero bueno, vamos a las pantallas. Bien, acá ya estamos entonces nuevamente en nuestro Excel y tenemos del 2018, bueno, la inflación del 34.3%, esto es muy sencillo, lo buscas en internet y lo vas a encontrar si así quisieras hacerlo. Y luego tenemos la tasa real. ¿Cómo calculé la tasa real? Muy simple. A la tasa efectiva anual, o sea, lo que hubiéramos obtenido haciendo esta reinversión del plazo fijo, lo que hice fue restarle la inflación de cada año. Y como puedes ver, esto es muy sencillo. O sea, a 41.2 le resto 34.3 y nos da este 6.9 que tenemos acá. Y lo mismo hicimos con cada año. Como puedes ver, en el año 2018 y 2019 el plazo fijo sí superó la inflación, o sea que era una inversión rentable, por llamarlo de alguna manera. En el 2020 y 2021 la tasa real fue negativa, o sea que prácticamente estabas perdiendo dinero al hacer plazo fijo. Y ahora en el 2022 tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero que nosotros cuando estamos hablando de la tasa efectiva anual estamos utilizando una tasa nominal anual del 75%, que no todo el año fue así, esto empezó a ser así hace muy poquito. Eso punto número 1. Y punto número 2, estamos utilizando la inflación acumulada hasta ahora, hasta septiembre, o sea, sin incluir septiembre, pero falta todavía acumular la de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año. Por ende, este 50% seguramente sigue siendo un valor positivo, pero no 50%, muchísimo menos. Pero bueno, hasta acá tenemos entonces los valores. Y repito, siempre siendo optimistas con el plazo fijo. Aún así, siendo optimistas, en 2 de los últimos 4 años fue negativa la tasa. Mucho cuidado con eso. Pero
acá ya empezamos a ver que no siempre es una mala inversión. O sea, a veces, dependiendo mucho del contexto, puede superar la inflación y en ese caso estaríamos ok. Por ende, no te quedes con lo que todos te dicen y empezá a sacar tus propias conclusiones en base a datos. En este punto quiero hacer una pausa muy importante y te pido por favor que le prestes atención, voy a hacer lo más breve posible. La idea de este video no es solamente, bueno, decir si el plazo fijo sirve o no, sino, como te decía antes, informar a la gente porque hay mucha desinformación en Argentina, desde los colegios hasta las universidades, pasando por todos lados. Por ende, te pediría que por favor compartas este video en tus redes sociales o con gente que vos creas que le pueda llegar a servir, gente que está empezando en el mundo de las inversiones o gente que quiere hacer plazo fijo o comprar dólares y no sabe qué hacer. Entonces, este tipo de videos creemos que pueden ser de mucha utilidad. Así que, por favor, hagamos un favor a todos los argentinos y sigamos compartiendo este video. Mientras tanto, seguimos nuevamente con las pantallas. Vamos al paso número 3. Como vimos recién, comparamos el interés del plazo fijo contra la inflación y dio algunos años positivos y otros años negativos. Pero ahora vamos a ver lo que ocurriría si lo comparamos contra el dólar, que es la moneda de referencia que utilizamos acá en Argentina. Así que estos datos van a estar bastante interesantes, al menos a mi punto de vista. Así que vamos nuevamente a las pantallas. Como puedes ver, tenemos en enero del año 2018 un dólar, se está utilizando el dólar blue, ¿ok? El dólar blue estaba 19,25 y si vamos a la derecha vemos que dice alcanza para, esta columna lógicamente significa, ok, yo tenía 1 millón de pesos de capital inicial, con ese millón de pesos, si lo divido en el precio del dólar de ese momento, que eran 19,25, me daba, o sea, me alcanzaba para comprar 51.948 dólares, ¿ok? 1 millón de pesos, 51.000 dólares aproximadamente, 52.000 si redondeamos para arriba. Si te estás preguntando cómo conseguir estos datos, es muy sencillo. Venís a la página de analisistecnico.com.ar, vas a la parte de gráficos y acá vas a buscar, digamos, en la parte superior izquierda, esto es exactamente igual que TradingView, vas a buscar dólar. Yo en este caso elegí el dólar blue, puedes elegir el dólar que vos quieras. El dólar blue y lo que hice fue ponerlo en gráfico de un mes, o sea, gráfico mensual, lo pasé a gráfico de velas para que sea más cómodo a la vista y así fui midiendo. Como puedes ver, ahí abajo en la parte inferior tenemos la fecha, ahí justamente, y yo lo que hice fue ir hacia, básicamente, bueno, el primer mes de cada año, o sea, fui al 1 de enero del 2018 y vi cuál era el precio de apertura y así fui haciendo 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Como puedes ver, tengo el mouse, si ves en la parte inferior, que dice el 1 de enero del 2018 y en la parte superior izquierda vemos que dice la apertura estaba en 19,25. Bueno, exactamente esto hicimos con cada uno de los años. Por ende, llegamos a tener esta tablita que básicamente lo que nos va a decir es, ok, vos el 1 de enero del 2018 tenías 1 millón de pesos y te alcanzaba para comprar 51.000, casi 52.000 dólares. Bien. El 1 de enero vos ya no tenías 1 millón de pesos, ahora tenías 1.400.000 y pico, o sea, un poquito más, 412.000. Pero así todo te alcanzaba para comprar mucha menos cantidad de dólares, 34.000 dólares. O sea, ya el primer año perdimos muchísimo poder adquisitivo. El siguiente año, o sea, del 2019 al 2020, si bien en ese momento la tasa efectiva anual del plazo fijo seguía siendo favorable, o sea, seguía dando ganancias, aún así estábamos perdiendo dinero si lo medíamos en dólares. ¿Por qué? Porque ahora nos alcanzaba para comprar 33.000 dólares. El año siguiente, digamos para enero del 2021, nos alcanzaría para todavía menos, para solamente 21.000 dólares y recién para el 2022 ahí empezamos a obtener un poquitito de ganancias si lo medimos en dólares. Pero ¿qué pasa? Ok, yo te gano en dólares, pero estos años vemos que estamos perdiendo contra la inflación. O sea que el año que le gano el dólar pierdo contra la inflación, o sea que igual me alcanza para menos cantidad de cosas en Argentina. Y si digo, ok, lo mido en dólares, está bien, está perfecto, lo medimos en dólares, pero aún así, si yo quiero decir, bueno, me voy a comprar una casa, un auto, cosas que se miden en dólares, seguimos perdiendo por todos lados. O sea que lo medimos en pesos, a veces le ganamos a la inflación, otras veces no. Lo medimos en dólares, casi siempre perdemos y las veces que no, generalmente hace que perdamos en pesos, o sea que casi nunca sirve. Y después pasamos al año 2023, como puedes ver acá, ahí estaríamos teniendo una muy buena ganancia, así de 36.000 dólares en este caso, en relación a los 23.000 dólares del año pasado, pero acordate que esto es dándole muchísimas cosas a favor a justamente el plazo fijo, como primero, teniendo en cuenta que en enero del 2023 el dólar estaría a 290, que si te fijas, y vamos a la página de analisistecnico.com.ar, seguimos estando en 290 en este momento que estamos grabando el video a finales de septiembre, principios de octubre. O sea que estamos suponiendo que el dólar no va a subir, porque si sube sería inclusive más baja la ganancia. Y acordate que bueno, estamos utilizando la tasa nominal anual más alta y todo lo demás. Por ende, siendo extremadamente positivos con
el plazo fijo aún así no serviría. ¿Y por qué te digo que no serviría? ¿Porque es mi opinión? Simplemente no. Porque como viste, con la inflación que tiene Argentina, más la devaluación del peso argentino, que muchas veces son cosas que van de la mano, pero no siempre, hay veces que el plazo fijo le gana a una de las dos cosas pero pierde contra la otra. Entonces siempre desde algún punto de vista vamos a estar perdiendo. También lo podés ver como que siempre desde algún punto de vista vas a estar ganando, obviamente, porque vos decís, si pierdo por un lado y gano por el otro, bueno, aprovecho este que estoy ganando. Está bien, pero generalmente no nos va a servir. Ahora, imaginemos que tenés $1.000.000 y lo vamos a especificar, ¿sí? Con eso vamos a hacer un plazo fijo. O sea, con este monto podés vivir tranquilamente del plazo fijo de por vida inclusive. Ahora, tengamos en cuenta que con $1.000.000 generalmente no vamos a necesitar ni siquiera hacer el plazo fijo, o sea que ya sacaríamos el plazo fijo de la ecuación prácticamente. Por ende, ¿sirve el plazo fijo para vivir de esto como inversión? Generalmente no, porque además ten en cuenta que si vos querés vivir del plazo fijo, no solamente tenés que ver la rentabilidad que te va a dar, sino que tenés que medir cuánto dinero vos vas a ir sacando cada mes, porque eso te va a bajar lógicamente la ganancia que estás obteniendo. Si hoy en día con el plazo fijo obtenés con $1.000.000, supongamos que obtenés 50.000 pesos, vos decís, ok, bueno, yo con 50.000 pesos vivo. Bien, pero el próximo mes no vas a poder hacer interés compuesto. O sea que ya no vas a hacer tasa efectiva anual, vas a hacer tasa nominal anual. Y ahí vas a estar perdiendo muchísimo más de lo que ya te mostré que estarías perdiendo haciendo tasa efectiva anual. Así que mucho cuidado con eso. Ariel, ¿vos entonces no recomendás invertir en plazo fijo? Esa es una pregunta que muchas veces me hacen. Y la respuesta a esto es, yo no doy recomendaciones. Yo, como ya te dije, trato de dar la mayor información posible y que vos tomes tus decisiones porque el riesgo es tuyo y el dinero es tuyo. Teniendo estas cosas en cuenta, otra más que hay que también evaluar a la hora de hacer un plazo fijo es el tema de la liquidez. Liquidez significa básicamente la disponibilidad de tu dinero. O sea, imaginemos lo siguiente. Vos tenés hoy $1.000.000, los pones a hacer plazo fijo, de acá a un mes no lo podés tocar. Por ende, si el gobierno se le ocurre anunciar que van a incrementar el cepo, van a tomar alguna medida que haga que los inversores tengan pánicos, o inclusive los ahorristas también, lo que va a hacer esto es que lógicamente el peso se termine devaluando más todavía, o sea que en perspectiva subiría el dólar. Lo que en realidad pasa es que baja el peso, pero supongamos que sube el dólar, ok, sube el dólar. Entonces, en definitiva, vos en ese plazo que estás justamente cumpliendo para, valga la redundancia, este plazo fijo, no puedes sacar tu dinero. Y como no puedes sacar tu dinero, no puedes pasarte a dólares. Y como no puedes pasarte a dólares porque estás en el plazo fijo, básicamente estás perdiendo plata porque el dólar está subiendo. Acuérdate que el peso está bajando, paréntesis importante. Pero vos, en definitiva, estás perdiendo plata. O sea que es otra cosa a evaluar. Por lo que, si vos lo que en realidad querés es ganarle a la inflación, te voy a dejar acá un video en el que te doy 5 alternativas diferentes justamente para hacer esto. Acuérdate también de dejarnos en los comentarios qué opinás de este video, si te gusta, si te sirve y de compartirlo con más gente, así seguimos apoyando la información financiera en Argentina. Gracias, inversores.